15 años y un ser querido de nosotros ha partido y se nos hace difícil asimilar esa parte. Todo el tiempo tenemos el recuerdo de la persona. Cuando vienen fechas especiales, nuestra vida es marcada. Si fue nuestra madre, Día de la Madre es duro. Y nuestra alma va siendo afectada y se va creando una herida porque hay un vacío emocional que nadie ha podido llenar. El vacío que deja un padre, que deja una madre, que deja un ser querido, ningún hombre, ninguna persona lo puede llenar, solo Cristo. Pero aún siendo cristianos muchas veces nos aferramos a la persona y pasan los años y están los recuerdos y es todavía la hora y no podemos soltar a la persona. Cuando hay un trauma, nosotros nos aferramos a lo que ya fue. ¿Amén? Y muchas veces tenemos el deseo de que esa persona viva y empezamos a alimentar los recuerdos y eso es lo único que trae frustración. Eso nos lleva a una depresión, eso nos lleva a sentirnos solos, eso nos lleva a sentirnos como con deseo de morir. Y José, para él no era fácil vivir con dos madrastas y estas mujeres tenían varios hijos. Él tenía 10 hermanos de otras madres. Y estos 10 hermanos no le hablaban a José pacíficamente, dice la palabra. O sea que José era molestia para estos hermanos. Siempre que José llegaba e informaba cómo se estaban comportando los hermanos, ellos se irritaban y empezaron a hablar, dice la palabra, que no pacíficamente. Cuando hay una herida en el alma, nuestro carácter es afectado. Ya nosotros vamos a actuar de una manera diferente. Ya en nosotros el carácter se vuelve un carácter agresivo. Amén. Parecemos como las azucaritas. Descubre el tigre que hay en ti. Amén. Somos como el genio, ¿verdad? Se brota la lamparita y sale el genio. Amén. Cuando yo sé que hay heridas, ¿cómo estoy comportándome yo? ¿Cómo es mi comportamiento? Y coloquemos un ejemplo. De pronto yo estoy ocupada y mi hijo se acerca a mí y me dice: mami, yo necesito esto, necesito lo otro. ¿Cómo le contesto yo? Ahora que estoy ocupada. O hazme el favor y te quitas que estoy ocupada. Es como lo estoy diciendo. Son quizás las mismas palabras, tienen relación, pero ¿cómo lo estoy diciendo yo? ¿Con qué tono? Los hermanos de José estaban afectados. ¿Sabe por qué? Porque José era el más querido de su padre. Y eso trajo rivalidad. Y en todos los hogares hay rivalidades. En todos los hogares hay rivalidades entre hermanos. En todos los hogares está el celo. Y siempre hay uno que dice: tú prefieres más al otro. Pero sabe, muchas veces los hijos tienen razón. Y nosotros mismos creamos enemistades entre nuestros hijos. Lo que pasa fue que ella fue enfermiza, entonces yo la cuido más a ella. Lo que pasa es que con ella siempre me tocaba estar corriendo al hospital y me tocaba estar pendiente que le aplicaran la droga y tengo que estar pendiente. ¿Y los otros? Entonces nosotros muchas veces creamos ese celo, no porque está pequeño y necesita atención. Cállate que tú sí molestas, tú como siempre, tu hermano está durmiendo y tú estás molestando. Amén. Y después le decimos a nuestros hijos que no se deben pelear, pero nosotros somos los causantes de que haya un pleito y contienda en nuestras casas. Jacob actuó mal todo el tiempo porque él tenía 12 hijos. Pero él acobijó más a José. Aparte de que Dios tenía algo grande para José, Jacob actuó mal. De pronto porque era muy apegado a su madre, no lo sabemos. Pero José fue un niño que fue muy mimado por su padre. Y cuando nosotros levantamos niños mimados, más adelante tendremos problemas con ellos. Dice que José se encargaba de decirle al papá cómo se estaban portando los hermanos. Era un chismoso. Amén. Y en la casa, ¿verdad? De pronto, tú siempre diciendo todo, no te puedes quedar callado. Todo eso alimentaba el celo y la ira entre hermanos. Amén.
Entonces José se levantó siendo un niño mimado. Se levantó siendo un niño de pronto muy protegido. Y a veces nosotros como padres hacemos como que daño a nuestros hijos cuando los sobreprotegemos. Lo queremos como encapsular, que nadie los mire, que nadie los toque, cuidado con lo que hacen y tantas cosas, y lo hacemos que sea una persona que no sabe defenderse, creamos seres inseguros. Y cuando un niño es inseguro no sabe cómo actuar. Cuando un niño es inseguro se le bloquea el entendimiento. Y muchas veces se equivoca y dice, es que yo soy bruto. Amén. Todo esto hace que el niño vaya creando de pronto una mala imagen de quién es él. Esos niños que son muy sobreprotegidos, son niños, la mayoría son violentos. Que cuando se les abre la reja, salen corriendo. Amén. Entonces la vida de José estuvo marcada primero por un vacío emocional. Segundo, estuvo marcado por un maltrato de unas mujeres y de unos hijos. La vida de José también estuvo marcada, en el versículo 4 dice, todos sus hermanos, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Estuvo marcado por el odio, estuvo marcado por la hipocresía. Y muchas veces nosotros nos levantamos en lugares o nos rodeamos con personas a nuestro alrededor que lo que nos brindan es hipocresía. Una persona cuando tiene heridas le cuesta ser sincera. Cuando está contigo, pues habla contigo. Pero cuando tú te vas, empieza a hablar de ti. Amén. Cuando una persona tiene heridas, es una persona hipócrita. Y vemos eso en la vida de los hermanos de José. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante en el versículo 18. Génesis capítulo 3, versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué estaba visitando la vida de José? La muerte, deseos de morir. Amén. Y muchos de nosotros, quizás en el vientre de nuestra madre, fuimos rechazados. Es una historia que yo he compartido con los líderes de acá. Cuando mi mamá se embarazó de mí, ella estaba a punto de separarse con mi papá. No tenían planes de tener más hijos, pero como ella quedó embarazada, entonces decidieron estar juntos hasta que yo naciera. Pero sabe, mi mamá luchó e hizo lo imposible para que yo naciera. Ella dice que tomaba medicamentos, todo lo que le hacían, él se daba golpes, iba a la playa para que yo me desprendiera. Cuando a un niño es rechazado, inmediatamente le estamos diciendo, no queremos que tú nazcas. Amén. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás coloca enemistad. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Porque el niño dice vida y la mamá dice muerte. Yo quiero, pero él quiere de pronto tener vida, pero yo no lo voy a dejar. Y es una lucha, es una enemistad. Y eso es lo que hace Satanás. Cuando un niño se levanta con rechazo, inmediatamente dentro del vientre de la madre entra un espíritu de muerte. Y donde quiera que esté ese niño, él siente que no es amado. Donde quiera que esté ese niño va a sentir que todo el mundo lo rechaza. En donde quiera que esté ese niño va a sentir que todo el mundo lo mira mal. Ejemplo, si ese niño va al colegio, va a decir, es que la profesora no gusta de mí. Es que todos los niñitos me miran mal. Es que a mí siempre es que me hacen. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu dentro de ese niño que empieza a atraer lo malo para su vida. Cuando yo nací con un tumor de este lado. Y los médicos le dijeron a mi mamá, ella no tiene esperanza de vida. Cuando estaba recién nacida, dijeron, la tenemos que operar a los 2 meses, sin anestesia porque no la va a aguantar, que es una bebé. Y la misericordia de Dios que permitió que yo no hubiese muerto en esa cirugía. A los 2 meses de edad, había un espíritu de muerte. Siempre estaba en la clínica, siempre me golpeaba, siempre me caía, siempre me raspaba, siempre yo. Íbamos de pronto de paseo, a mí era que me picaban las avispas, a mis amigas no. Y yo a veces me preguntaba, ¿pero por qué? Nos íbamos para el campo, nos íbamos de camping, y cuando íbamos caminando, subiendo los cerros, las pullas se enterraban, era a mí. ¿Sabe? Porque Satanás nos marca.
Así como marcó la vida de José con la muerte, Satanás marca nuestras vidas desde el vientre. Y Satanás empieza a crear niños inseguros desde el vientre. Siempre la muerte les está llegando a esas personas. La vida mía todo el tiempo estuvo marcada por la muerte, por situaciones traumáticas. Aun cuando yo fui a tener a mi última bebé, la muerte me estaba esperando. Estoy viva y estoy aquí en pie porque la misericordia de Dios es grande, pero estaba marcada por el espíritu de muerte. Cuando tuve a la última bebé mía, me hicieron cesárea y me dejaron una compresa dentro de mi organismo. Me cosieron y el intestino la abrazó y no se encontró. 2 meses con la compresa dentro. Fiebre, dolor en todo el cuerpo, se jodieron mis órganos por dentro. Acá de este lado se me pegaron todos, parecían una hamburguesa. De este lado me metía la mano y se me iba todo, pero de este lado tenía todos los órganos pegados por la materia. Me hicieron una colonoscopia porque no me encontraban nada de todo lo que me habían hecho. Cuando meten la camarita se dan cuenta que tenía todos los órganos pegados uno encima de otro y sacaron la manguera, y cuando sacan la manguera sale perforada por la materia que había dentro de mí y la pudrición. Inmediatamente contaminé todo ese lugar. Me pidieron que sacar de ese lugar y ponerme en un lugar sola porque estaba contaminando. Cuando estaba ahí en ese lecho de muerte, entró el espíritu de muerte. Lo pude conocer y me dijo: soy espíritu de muerte y vengo por ti. Amén. Cuando Satanás mata a una persona, es para matarla, es para destruirla, porque esa es la obra de él. La Biblia dice que él vino fue a matar. Amén. Y era cristiano y le servía a Dios. Pero cuando hay heridas en nuestra alma que desconocemos, ellas van a empezar a crear consecuencias difíciles, adversas, que no queremos vivir nosotros. Solamente cuando Dios un día me habló y me mostró en el vientre de mi madre, Dios ese día me mostró una revelación cuando mi mamá está embarazada y escucho las voces de pleito, de contienda que tienen mi mamá y mi papá, y mi mamá diciendo que ahora me quiere tener. Ese día comprendí que yo había sido rechazada en el vientre y por eso mi vida había estado marcada por situaciones terribles. ¿Sí? Fueron tiempos difíciles de angustia que me tocó vivir, momentos amargos. Toda mi niñez estuvo marcada por momentos amargos, difíciles, duros. Las personas que yo amaba veían cómo se iban muriendo una a una. Y no entendía por qué. Solo hasta que Dios me mostró la raíz de mi problema, que se llamaba rechazo. Y muchas veces nosotros somos rechazados por el vientre, por la sociedad, por la familia, y nosotros mismos también nos rechazamos porque no nos aceptamos tal cual como somos inconformes con lo que Dios nos ha dado. No aceptamos la nariz, no aceptamos el cabello, no aceptamos el color de piel, no aceptamos si somos altos, si somos bajitos. Eso se llama inconformidad con la imagen de Dios. Y es una puerta que la abrimos a Satanás. Si Dios ha dicho que somos imagen de Él, yo tengo que caminar como la imagen de Dios que soy. Y yo no puedo avergonzar de lo que Dios creó, porque soy un propósito en la tierra, no soy un modelo para la sociedad. Y a mí la humanidad no me tiene que decir cómo me tengo que vestir y cómo tengo que andar. Yo tengo que hacer lo que Dios pone en mi corazón conforme a su voluntad. Pero cuando Satanás está trabajando en nuestro ser, Él trabaja la voluntad, Él trabaja las emociones y Él nos lleva a ser esclavos de Él, y por eso es que hay heridas en nuestras vidas. Amén. La vida de José estuvo marcada por la tentación. La vida de José estuvo marcada por la cárcel. La vida de José estuvo marcada por el odio, por el rechazo, donde quiera que él iba.
¿Sabe por qué? Porque él se llenó de resentimiento contra sus hermanos. Cuando fue llevado esclavo a Egipto, allá él tenía amargura en su corazón, allá había dolor en él. Y se volvió una persona vengativa. Porque cuando nosotros nos hacen, nosotros también hacemos. Amén. Pastora, yo no quiero vivir más con mi esposo porque él me hizo esto y esto. Y tomamos una actitud de venganza. Una venganza pasiva, callada, en silencio. Ahora si él viene, yo me voy para la calle. Si a él le gusta que yo haga esto, entonces yo le voy a hacer lenteja. Amén. Y empezamos una contienda. Y la Biblia dice, no le den lugar al diablo. Pero a veces no le damos lugar. A veces damos todo el centro de nuestra casa. Y el que está reinando en nuestra casa es Satanás. Amén. Satanás empieza a trabajar en el carácter cuando hay heridas. Amén. Y él se mete en los hogares. Él se mete para que no haya comprensión. Y tenemos que saber algo, que el hombre y la mujer son totalmente diferentes en el modo de pensar, en el modo de actuar. Pero tenemos que amoldarnos porque es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero hay heridas tan fuertes en los hogares que arrastran a los hijos también. La Biblia dice que cuando Sara hizo que su esposo pecara, el primero que llevó a la tristeza, a la depresión y a la amargura fue a Ismael. Dice la Biblia que Ismael estaba a punto de morir en un lugar desierto, no tenía agua, ahí en medio de la soledad, estaba llorando, estaba lleno de angustia y un padre rico lo había abandonado. Era el plan de Dios, pero no era de pronto la ocasión para que él saliera de esa manera. Era el plan de Dios que él se fuera, así que estableciera su nación allá, pero cómo salió destruido moralmente, sin deseo de vivir. Estaba llorando en su madre viendo cómo su hijo moría. Por eso hay odio entre esas dos naciones, por eso no se gustan, porque hay una marca, una raíz llamada rechazo. Y a veces nos ha tocado vivir en hogares que no queremos vivir. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha colocado enemistad desde el principio. Él lo dice, Dios lo dice en su palabra, y colocaré enemistad. Y eso es lo que Satanás ha colocado. Y cuando nos hieren o cuando nos ofenden, ¿sabe qué hacemos de primero? Yo no voy más. Y si de pronto discutí con mi esposo, tranquilo que no te digo más nada. ¿Cómo se llama en su iglesia? ¿Cómo se llama? Resentimiento. Si la pastora nos llama la atención, olvídese que yo voy para el liderazgo. Entonces le abrimos el portón a Satanás y Satanás empieza a festejar. Colocó enemistad. Yo no voy a danzar, yo no voy a cantar, yo no voy a predicar. A mí que me dejen tujier y amén. Son heridas que tenemos en el alma. Y sabe, en esta tierra, sobre todo en la iglesia, tenemos que aprender a amarnos por encima de las circunstancias. Porque cuando hay heridas empezamos a caminar por las emociones y no por lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay heridas, entonces lo que me están moviendo a mí son las emociones. Si me hicieron, hoy estoy triste. Y toda la iglesia se da cuenta cómo estoy yo. Y estoy como perrito regañado. Ay, ¿y tú por qué no estás cantando? No, porque la pastora no quiere. ¿Bien? ¿Cómo se llama, iglesia? Enemistad. ¿Qué estamos haciendo? Trayendo enemistad con la pastora. Y eso es lo que hace Satanás. Cuando yo tengo una herida, se me hace difícil perdonar, se me hace difícil vivir en unidad. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Estaban escondidos. Y el Señor, ¿dónde están? Y no se encontraban por ningún lado, estaban escondidos. Decía, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, Eva? Y Dios nos dice en esta noche, ¿dónde están ustedes? ¿En qué actitud están ustedes hoy? ¿Qué está reinando? La altivez, el orgullo.
el rencor. Es que a mí no se me olvida lo que me dijeron, es que a mí no se me olvida lo que me hicieron. Han pasado 10, 15, 20, 30 años, un mes, 2 meses y todavía tenemos ese recuerdo vivo. Amén. Cuando hay heridas en nuestra alma, entonces tomamos las decisiones equivocadas. Los hermanos de José decidieron venderlo para deshacerse de él. Y muchas veces nosotros como iglesia tomamos las peores decisiones. Entonces me voy para otro lugar. Entonces, como yo dejé a mi novio, porque él me dijo amor eterno, todo el tiempo vamos a estar juntos, pero como se terminó, entonces yo voy en busca de otro y empiezo a caminar para que él le dé ira. Amén. Porque ese amor era por siempre. Son situaciones que nos llevan a herir a personas. Pero el más perjudicado de todas las situaciones que yo vivo, yo soy el único que me voy a hacer daño. Amén. Cuando nuestra vida está marcada por heridas, nosotros nos vamos a convertir en lo que nunca queríamos ser. Amén. Por ejemplo, si mi padre fue unos padres que me maltrataron, entonces yo hice una promesa: Señor, cuando yo tenga mis hijos, los trataré diferente. Pero resulta que termino haciendo lo mismo que nuestros padres. Porque de lo que tengo, doy. Yo no puedo sembrar maracuyá y recoger dinero. Amén. Y cuando mi vida ha estado sembrada por el maltrato, por el odio, por el rechazo, eso daré todo el tiempo. Estaré en la iglesia. Me colocarán en algún ministerio, pero siempre daré lo que hay en mi corazón. Y a veces uno espera como pastor ver que las ovejas crezcan y se desarrollen. Y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Sabe por qué? Porque hay una raíz llamada rechazo. Y si yo usando esa raíz de mi vida, yo voy a contaminar. Si nosotros dejamos en un lugar almacenado carne durante un mes, te empezará a oler a feo. Porque es, yo no recuerdo qué será, y cuando vas al lugar encuentras esa carne podrida, llena de gusanos, y ese olor a fétido y todo contaminado. Y si tenías fruta vas a tener que sacarla, porque ya las contaminó. Y te vas a tener que deshacer de esas frutas. Eso es lo que hace Satanás, traer enemistades y traer contaminaciones a los hogares, entre los hijos. ¿Sabe? Dios dice que Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero hay muchos hijos que no quieren estar en su casa. Hay muchos hijos que quieren estar fuera de su casa. Porque hay enemistad, porque hubo maltrato. Amén. Porque cuando nosotros como padres tenemos rabia, nos desahogamos con nuestros hijos. Amén. Y ellos son los que no tienen culpa de lo que está pasando. Cuando hay separación, el trauma y el dolor que viene un niño es fuerte. Pero sabe, nosotros estamos pensando como que en el placer. Yo estoy pensando en ser feliz. Yo quiero seguir adelante. Yo me divorcié, pero yo quiero buscar un hombre que me dio lo que aquel no me dio. Pero ¿a quién me estoy llevando yo? A mis hijos. Amén. Y hay heridas que jamás podremos borrar de nuestros hijos. Y por nuestras actitudes, nuestros hijos tomarán las peores decisiones. Porque los hemos marcado. Es tiempo de sentarnos y de decirle a nuestros hijos, perdón. Cuesta. Mejor es pegarles. Mejor es gritarlos. ¿Saben? A veces los padres creen que gritando, insultando, van a corregir a los hijos, porque creen en su ignorancia que eso es autoridad. Autoridad que tú te sientes y hables. Autoridad que ellos te puedan contar lo que están viviendo y decirte, padre, me siento así, me siento de esta manera y de la otra. Eso es autoridad. Que la palabra de Dios haga un efecto en sus corazones y ellos se conviertan en personas diferentes. Amén. Dios desea que haya corazones sanos. Pero la religiosidad es el primer punto en la
iglesia que dice yo no necesito de sanidad interior. Porque la religiosidad dice yo soy santo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y cuando nuestros hijos ven que estamos llegando, ay Señor, para que la gente aléjalo. Amén. Pero la religiosidad me dice yo soy un siervo de Dios. Y sobre esta unción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y con nuestra actitud nos llevamos a nuestros hijos al infierno. La religiosidad es una piedra en el camino que detiene el crecimiento de Cristo. Impide que el crecimiento de Cristo se desarrolle en nuestros corazones. La palabra de Dios dice que Dios habita con el quebrantado de corazón. Y cuando yo vengo a este lugar, yo tengo que entender algo, que soy tan humano, que tengo tantos errores, que necesito de Dios, que tengo que venir a postrarme y a decirle, Señor, ayúdame, porque necesito de ti. ¿Bien? Dios quiere traer una verdadera sanidad sobre los corazones. ¿Sabe cuando las personas se van de la iglesia? ¿Sabe por qué se van? Porque tienen un corazón lleno de rencor, porque se parecen al tanque de basura. Empiezan a recolectar y empiezan a llenar su vida de rencor, de resentimiento, de odio, de traición, de amargura. Y esa persona se ha dejado atrapar por Satanás, porque para eso vino Satanás. Amén. Y yo tengo que tener un corazón dispuesto a perdonar. A mí me dicen, es que yo no necesito perdonar, porque ya eso se me olvidó. ¿Te digo eso? Pero ¿cómo es el comportamiento? Hay heridas que aún viven y están guardadas, y solo el Espíritu Santo las podrá revelar a aquellos que anhelen. Cuando yo amo a Dios, yo tengo que tener un corazón dispuesto y decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Sabe? Yo siempre le digo a Dios, muéstrame, Señor, muéstrame. Yo quiero llegar a la raíz del problema. Yo no quiero ser un cristiano más del montón. Yo quiero tener un corazón sano para ti, pero muéstrame y déjame llegar a la raíz del problema. Cuando estamos en la casa con mis hijos, yo digo, Espíritu Santo de Dios, muéstrame. Y Él me empieza a hablar y yo empiezo a escribir. Y Dios me empieza a mostrar maldiciones generacionales, cómo entraban por medio de qué, dónde están los pactos. Amén. Y le digo a mis hijas, les entrego esto, vamos a orar. Y es tiempo de ministración. Delante de Dios yo cumplo. La decisión es de ellos. Amén. Pero nosotros como cristianos tenemos que decirle, Señor, muéstrame la raíz del problema. ¿Por qué yo no puedo amar verdaderamente? ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿Por qué hay en mí depresión? ¿Por qué en mí hay deseo de muerte? ¿Por qué he abandonado lo que tú me entregaste? ¿Sabe? José se preparó en Egipto. Sí, esa es la historia que nos han contado de José. Pero la Biblia también me enseña que se volvió un vengador. Que cuando los hermanos tenían hambre, entonces él aprovechó y empezó a burlarse de su necesidad. Ellos vinieron por alimento y él le dijo a los soldados, vamos a hacer algo, vamos a meter una copa en el costal de uno de ellos, y cuando ellos vayan ya llegando por allá por esas lejanas tierras, ustedes los van a traer acá nuevamente. Y yo le voy a decir que me voy a quedar preso, voy a coger preso a Benjamín, que era su hermano. Y estando José allá en Egipto, hizo eso. Y los hermanos decían, somos personas honorables, somos personas inocentes, por favor no te quedes con nuestro hermano Benjamín, por favor no lo hagas. Y dice que los hermanos rasgaron su vestido y le empezaron a decir, por favor, antes que tú lo tomes preso, por favor permíteme una palabra. Los humilló. Empezó a humillar.
humillarlos. Porque cuando tenemos heridas nos gusta humillar a las personas, hacerlos sentir como cucarachas que no valen. Me convierto en una persona altiva. Empiezo a mirar a las personas por debajo. Cuando fui maltratado o no tuve nada, puedo crear espíritu de inferioridad o de superioridad. Y empiezo a fantasear. Yo tengo, yo tuve, yo hago, yo esto. Y empiezo a tener una ilusión grande. ¿Sabe cómo se llama eso? Evadir el dolor. Nos escondemos detrás de la puerta, que nadie sepa. Y estamos escondidos, que el dolor no se dé cuenta. Y empezamos, yo vivo en una casa de 2 pisos, yo tengo carro, yo tengo avión, y yo voy a esto, y yo salí, yo compré, y yo. Cuando de pronto fracasamos un día, y nos fue mal. No decimos la realidad de las cosas. La verdad es que él fue un hombre muy bueno conmigo. Fue un hombre que me amó todo el tiempo. Pero pocas veces contamos que fuimos maltratados o que fuimos violados. Muchas veces evadimos el dolor. Amén. Y Dios quiere que en esta noche tú digas: Señor, me pasó esto, este fue el dolor que yo tuve, yo quiero entregártelo, porque ha pasado el tiempo y no he podido superar esta situación. Y dice que José, viendo a su hermano Benjamín, se lo quedó viendo fijamente. Y dice que de pronto, cuando él lo quedó viendo, dice que sus entrañas se conmovieron dentro de él. Porque el dolor era grande. Porque cuando hay un dolor en la alma, eso te toma todos los órganos y crea enfermedades. Se llaman enfermedades psicosomáticas, que ningún médico las puede encontrar, porque son heridas que fueron producidas en lo más profundo de nuestro ser. Y dice que José empezó a llorar y se fue a esconder, y a llorar, porque sabía que ese era su hermano, pero se estaba vengando de todo el daño que le hicieron. Después, el último, cuando ya no pudo más, dice la palabra, que fue cuando escondió la copa, ¿verdad? Nosotros muchas veces tenemos una copa, y esa copa significa la situación que nosotros ponemos para hacerle daño a otra persona. ¿Qué estamos haciendo nosotros en aquella persona? ¿Qué dolor le estamos causando? Porque primero me lo hizo a mí y me las paga, pero yo también. Y nosotros muchas veces nos sentamos y nos ponemos a meditar: es que me hizo, es que me dijo, pero ¿qué estoy haciendo yo? También me dejé arrastrar por el resentimiento, por la amargura y por el dolor. Y dice que José no pudo más, estando en ese lugar. Los hermanos estaban comiendo. Y luego le dice a los sirvientes: váyanse. Y se quedó a solas con sus hermanos. Y le dijo: yo soy José. Y ya no podía más. Y dice que ese día lloró y gritó. Y fue grande el dolor que había en su alma, que los egipcios los oían desde afuera. ¿Sabes? Porque el dolor es algo que tú no puedes controlar. Es algo que se escapa de las manos. Y muchas veces decimos que si estamos en la iglesia, en todo lugar hay dolor. Pero lo que Dios quiere es que tú saques ese dolor, es que tú lo puedas expulsar. Dios no quiere que tú lo tengas ahí pechichándolo. Hay tiempo donde tú tienes que irrumpir y dejar que salga todo lo que está en tu corazón. A mí no me interesa quién me está viendo. A mí no me interesa si se cuadra el maquillaje. A mí lo que me interesa es tener un corazón sano delante de Dios. Satanás siembra odio y dolor, y muchas veces nosotros dejamos que él entre, y empieza Satanás a marcarnos con abusos verbales, físicos, palabras de maldición. Yo una vez estaba dando este seminario y decía: si tú has declarado una palabra de maldición sobre tus hijos, ¿qué esperas recoger en un futuro?
Y una madre llorando vino y me decía, todo el tiempo le dije a mi hijo que era un inservible, que no servía para nada. Y abandonó los estudios, no quiere trabajar, pasa todo el día en la calle, porque las palabras tienen poder. Satanás muchas veces toma nuestra boca, aún siendo cristianos nosotros, para maldecir. Y Satanás empieza a trabajar, a hacerle sentir a esa persona que no vale nada, que es un inservible, porque ya se lo dijeron, y empieza a dañar la inteligencia, porque Satanás daña la inteligencia. A veces tú le dices a un hermano, tú puedes seguir adelante. Dice, no puedo, porque todo el tiempo hubo una palabra de maldición sobre su vida. Y fue una marca que Satanás colocó. Él daña la inteligencia. Satanás mata los sueños de las personas. Yo no lo puedo hacer, yo no lo creo. Y si lo hacemos de mala gana, lo hacemos mal. ¿Cuántas marcas Satanás ha colocado en el pueblo de Dios? Esperanzas muertas, hogares destruidos, matrimonios destruidos, porque no se pudieron superar las primeras heridas. Amén. Ese día José entendió que de nada valía reino, de nada valía todo lo que tenía, si no tenía un corazón sano. Y si tú tienes el deseo de tener una vida mejor, si tú tienes el deseo de tener un hogar mejor, de tener los mejores hijos, si tú tienes el deseo, tú tienes que decirle, Señor, hoy vengo porque necesito que tú saques lo que hay en mi corazón. Muéstrame, Espíritu Santo de Dios, la raíz del problema que hay sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi generación. ¿Saben? Las heridas tienen un proceso tan doloroso y tan fuerte que eso le abre una puerta inmensa a los demonios, a las maldiciones y a las iniquidades por generaciones. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Y a veces estamos en la iglesia y somos homicidas, porque no cabemos con la persona que está al lado. La Biblia dice que si yo no perdono, yo me convierto en un homicida, y los homicidas no entran al reino de los cielos. Y puede venir la bendición más grande sobre mi vida. Pero si yo no perdono, no voy al reino de los cielos. Y José entendió que si no tenía un corazón sano, no podía entrar a la presencia de Dios. Y fue un hombre próspero en ese lugar, pero necesitaba tener un corazón sano. La Biblia enseña que la liberación es el pan de los hijos. Y nosotros a diario necesitamos entrar en la presencia de Dios y que Él examine y que empiece a limpiar y que empiece a purgar nuestro espíritu y nuestra alma. Que Él empiece a sacar lo que no le agrada. Pero para eso necesito un corazón dispuesto, porque yo muchas veces soy el obstáculo para que Dios se pueda mover. Tengo que tener un deseo de decirle a Dios, ven a mi vida, te necesito, quiero salir de aquí. Amén. El que no ama a su hermano es homicida. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí en la tierra solamente existen dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué hay en mí? La Biblia dice que por su fruto seremos conocidos. Pero seremos conocidos por Dios. La Biblia enseña que nosotros somos olor grato para Dios. Saben dos fragancias, dice la palabra, olor de vida y olor de muerte. Saben, muchas veces decimos somos salvos, pero qué olor está llegando al cielo. Yo puedo engañar a mi esposo, yo puedo engañar a mis hijos, yo puedo engañar a la congregación, pero jamás a Dios, porque mientras yo camino va saliendo olor de vida o olor de muerte.
Yo jamás podré engañar a Dios. Dios desea encontrarse contigo una vez más. Dios desea limpiar tu corazón. Dios desea limpiar tu alma. Esa decisión que tomamos, ¿qué consecuencia dejó en mi familia? ¿Qué consecuencia dejó en mis hijos? A veces como padres tomamos decisiones pensando en el bienestar de nosotros y lo olvidamos a los hijos. Nunca le decimos a los hijos, vamos a hacer una reunión y qué opinan ustedes. Creamos heridas, creamos enemistades entre nuestros hijos y después queremos que nuestros hijos marchen al ritmo de nosotros. Pero cuando pasamos por sus sueños, pasamos por encima de sus prioridades. Amén. ¿Cuántos necesitan a Dios? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo de Dios obre en sus vidas? Amén. Yo te invito a que te coloques en pie en esta noche y cierre tus ojos inmediatamente. No mires al que está a tu lado, al que está al otro lado. Solo di, aquí he venido, Señor, en esta noche porque necesito de ti. Aquí he venido, Espíritu Santo de Dios, porque he venido a encontrarme contigo. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te invito, Espíritu Santo de Dios, vamos a hablar con Él en esta noche y dile, Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Oh, yo te necesito, Espíritu de Dios. Oh, cuántas veces, oh Dios, me ha tocado llorar sola, oh Dios. Vamos a decirle a Dios que en esta noche, cuántas veces, oh Dios, me ha tocado sufrir, cuántas veces, oh Dios, me ha tocado perder. Vamos, habla con Dios en esta noche. Habla con Dios en esta noche. ¿Cuántas veces, oh Dios, sabe, Padre, me he sentido muchas veces sin fuerza? Padre, muchas veces me he sentido con deseo de muerte. Muchas veces he sentido el deseo de abandonar a mis hijos. Padre, me he sentido con el deseo de abandonar a mi esposa. Habla con Dios en esta noche, iglesia. Vamos, abre tus labios y cuéntale que Él está dispuesto a escucharte. Él sabe lo que tú has vivido, pero Él quiere que tus labios se abran en esta noche y empiecen a decir, Señor, cuántas veces he fallado. Señor,